Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy te voy a contar la cosa más rara que me ha pasado en la vida. Una historia que roza en lo paranormal, pero que no lo es. Pero antes, hola, soy Jessica y este podcast es para que puedas practicar escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural, a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. Aquí la idea no es confundirte con reglas gramaticales complejas o con explicaciones enredadas, sino que puedas practicar sintiendo que estás teniendo una conversación amena y distendida con una amiga. Y con eso en mente, empecemos con la charla de hoy. No sé por dónde empezar esta historia tan extraña, la verdad, pero trataré de contarla lo mejor posible para que tenga sentido. Créeme que todo lo que te voy a contar sí sucedió y no me lo inventé, aunque parezca que sí. La anécdota de hoy es del día en que mi profesor de religión del colegio nos dijo que se iba a convertir en Jesús y lo hizo. Para contar esto en orden cronológico, voy a empezar por decir que esto pasó en el 2009. En ese momento yo estudiaba en un colegio católico y en Colombia es muy común que en los colegios, sean católicos o no, se den clases de religión, o al menos así era cuando yo iba al colegio. Si te soy sincera, no recuerdo mucho qué hacíamos en esa clase de religión. Esa era una de las típicas clases en las que casi nadie ponía atención, pero creo que nos enseñaban valores, ética, historias de la Biblia y cosas así. El caso es que en el 2009 de repente llegó un nuevo profesor de religión a mi colegio, un profesor que, según él mismo nos contaba, tenía una vida bastante interesante. Digamos que era todo un personaje. Y resulta que un día en clase nos dijo que nos preparáramos para ir a la capilla del colegio porque íbamos a vivir una experiencia sin igual. Nos dijo que él tenía un don especial y que él podía invocar a Jesús, a Jesucristo, y que Jesús podía hablarnos a través de él. Nos lo explicó en otras palabras, pero básicamente nos dijo que el Espíritu de Jesús se iba a meter en su cuerpo y que íbamos a poder hablar con él. Hasta ahí la historia ya es bastante extraña, pero lo que vino después es todavía peor. Antes de irnos a la capilla, el profesor nos explicó cómo iba a funcionar la dinámica. Nos dijo que mientras estuviéramos en el salón de clase, él todavía era él, el profesor, pero que apenas llegáramos a la capilla, él ya no iba a ser él, sino Jesús, y que lo que teníamos que hacer era sentarnos en las sillas y luego ir pasando de una en una al altar a hacer una oración, en nuestra mente, claro, no era en voz alta. Y después de hacer esa oración, de hablar con Dios, teníamos que ir a donde Él estaba y escuchar lo que tenía para decirnos. Según Él, Jesús nos iba a contestar esa oración que hiciéramos en el altar. Y cuando terminó de explicarnos eso, nos alistamos todas para ir a la capilla. Yo estaba un poco descreída, pero con mucha curiosidad también. Yo siempre digo que no creo mucho en nada, ni en religión, ni en astrología, ni en vidas pasadas, etc., pero sí tengo la mente curiosa y abierta a aprender sobre distintos temas. Me interesa escuchar a quienes sí creen y saben de esos temas para tener una perspectiva más amplia y poder decidir con qué me quedo y con qué no. Y bueno, lo que nos había dicho el profesor era algo que yo no creía del todo. No lo creía capaz de convertirse en Jesús, pero aún así quise ir con mucha curiosidad a la capilla a ver qué pasaba. Cuando ya estábamos cerca de la capilla, empecé a temblar, un temblor que me apareció de la nada, y estaba temblando mucho, como si tuviera mucho frío. Y entonces le dije a mi amiga, le mostré mis manos temblorosas, y ella me dijo,
Eso pasa cuando uno está en presencia del Espíritu Santo. Si es verdad o no, no sé, pero a mí me pasó. Quizás simplemente estaba nerviosa, quién sabe, pero ya desde ahí todo me empezó a parecer muy raro. Apenas llegamos, hicimos lo que el profesor nos había pedido. Todas nos sentamos en la capilla a esperar que alguna quisiera ir a orar primero. Y así pasaron varios minutos en los que nadie hacía nada, pero todas estábamos temblando, hasta que finalmente una de mis compañeras se atrevió a pasar al altar. La vimos darse la bendición, quedarse ahí un ratito, pero por supuesto no escuchamos nada de su oración. Y cuando terminó, se dio la bendición otra vez y caminó hacia el profesor, o bueno, hacia Jesús. Y ahí él le susurró algo al oído que nadie pudo escuchar. Y de repente ella empezó a llorar desconsolada. Y todas nos quedamos sorprendidas porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y así, con su llanto desconsolado, ella fue y se sentó otra vez al otro lado de la capilla. Y entonces pasó la siguiente. Y lo mismo, hizo su oración, habló con el profesor y se puso a llorar desconsolada. Yo lo único que hice fue mirar a mis amigas muy confundida. Y seguía pasando lo mismo. Pasaba la siguiente a orar, iba a hablar con el profesor y terminaba llorando desconsolada. Todo muy inquietante. Y entonces llegó mi turno. O sea, finalmente me atreví a pasar yo. Llevaba un buen rato pensando si pasar o no pasar. Definitivamente no quería ser la primera, pero tampoco la última. Entonces, cuando ya habían pasado más o menos la mitad de mis compañeras, pasé yo. Y de nuevo, yo nunca he sido demasiado creyente ni he tenido una relación cercana con Dios. Y considero que nunca he sabido orar como tal. Nunca estoy segura de qué decir, de cómo empezar, de cómo despedirme. En general, orar me parece incómodo por eso. Y entonces, cuando pasé al altar, no supe qué decirle a Dios exactamente. Y la verdad es que tampoco recuerdo palabra por palabra qué fue lo que oré, pero sí creo que fue algo muy general como Dios, por favor, cuida a mi familia y a mis amigas, gracias. Y entonces era momento de pasar a hablar con el profesor y comprobar si sí era Jesús y si yo también me iba a poner a llorar desconsolada como mis otras compañeras. Así que me fui acercando al profesor y cuanto más cerca estaba, más me ponía a temblar. Y cuando llegué hasta donde estaba, él me puso las manos en los hombros y apenas me tocó los hombros, yo sentí un corrientazo por todo el cuerpo, un estremecimiento muy extraño e incontrolable. Y me susurró en el oído lo que Jesús tenía para decirme. Y aquí creo que te voy a decepcionar un poco porque no recuerdo todo lo que me dijo. Creo que estaba tan en shock por toda la situación, por ver a mis compañeras llorando, por estar temblando sin razón aparente y todo eso, que no me acuerdo de qué fue lo que el profesor o Jesús me dijo, pero sí recuerdo que fue algo como que tenía que creer más y confiar más en Dios porque Él siempre estaba conmigo. Creo que eso fue. Y sí me sorprendió porque creo que acertó, pero no me puse a llorar desconsolada como mis compañeras. Simplemente me quedé en silencio y volví a mi silla. Y así nos quedamos hasta que pasamos todas. Algunas lloraban desconsoladas y otras no tanto. Otras, como yo, no lloraron para nada, pero muy pocas. Y después ya fue momento de volver a nuestro salón de clase y de que el Espíritu de Jesús saliera del cuerpo del profesor. Él nos dijo que nos veíamos en el salón y que cuando regresáramos allá, él ya sería otra vez nuestro profesor. Y pues sí, volvimos al salón y fue como si no hubiera pasado nada. Yo por lo menos dejé de temblar. Y después de todo eso, ya cuando la clase había terminado y estábamos en nuestro descanso, nos pusimos a hablar entre todas sobre lo que acabábamos de vivir. ¿Qué había sido eso? ¿De verdad el profesor había sido Jesús? ¿Por qué algunas se habían puesto a llorar de esa manera?
¿Por qué habíamos temblado tanto todas? Todo era muy raro. Y dentro de todo, quisimos contarnos qué nos había dicho el profesor. Algunas, las que más habían llorado, prefirieron no decirnos qué habían orado ni qué les había dicho Jesús. Pero otras sí dijeron que la respuesta del profesor había sido muy exacta a sus oraciones. Por ejemplo, alguna había dicho que uno de sus familiares estaba muy enfermo y había orado por su salud. Y el profesor, o Jesús, le había dicho, no te preocupes, tu familiar va a estar bien. Y así comprobamos que, por lo menos, no nos había dicho lo mismo a todas, sino que cada respuesta sí había sido personalizada. ¿Y a mí qué me quedó de toda esa experiencia? ¿Qué reflexión tuve o a qué conclusión llegué? ¿Empecé a creer en Dios después de eso? ¿Comprobé que el profesor sí tenía la capacidad de convertirse en Jesús? La verdad es que no. La verdad es que todo eso me dejó con más preguntas que respuestas. A pesar de lo que viví, del temblor, del estremecimiento, de la respuesta del profesor a mi oración y de lo que me contaron mis compañeras, todavía no puedo creer del todo que el profesor sí se haya convertido en Jesús. Hay una parte racional de mí a la que le cuesta creer que esas cosas pasan, y como que trato de buscar una explicación más lógica. No sé si el profesor era muy bueno adivinando qué problema tenía cada una, o no sé si sus respuestas fueron más generales y cada una escuchó lo que quería o lo que necesitaba. No sé explicar con precisión qué fue lo que pasó en esa capilla. Lo que sí sé es que al poco tiempo de eso despidieron al profesor del colegio. Hubo varias personas que se quejaron de que su comportamiento no era el más adecuado. Hubo estudiantes que se quejaron y también papás que se quejaron después de escuchar lo que sus hijas les contaron. Y las quejas no tenían que ver solo con esta experiencia paranormal, sino con otras acusaciones mucho más delicadas y serias. Pero bueno, el caso es que al poco tiempo ya no estaba más en el colegio y tuvimos otra profesora de religión que llegó a reemplazarlo. Y esa es la historia de lo más extraño que me ha pasado en la vida. A los pocos días todas nos olvidamos del tema y nadie volvió a hablar de eso. Fue como si no hubiera pasado nada. Y durante muchos años incluso a mí ni se me volvió a cruzar esa historia por la cabeza. Pero de vez en cuando la recuerdo y vuelvo a pensar en ella y vuelvo a intentar entender qué fue eso que vivimos. El año pasado recordé esta historia con una de mis mejores amigas que estuvo ahí también ese día, la que me dijo que temblar significaba que estábamos en presencia del Espíritu Santo. Y ella me dijo que hacía mucho no se acordaba de eso, pero claro, nos pusimos a hablar y la recordamos. Y la recordábamos igual, así como pasó y así como te la estoy contando yo hoy a ti. Me gustó haber hablado de eso con ella porque hacía tanto tiempo que no hablaba de esta experiencia con nadie, y menos con alguien que hubiera estado ahí ese día, que por momentos incluso cuestionaba si de verdad había pasado o yo me lo había imaginado. Pero no, sí pasó y hay muchos testigos. Todo un colegio, de hecho. Y bueno, ahora déjame recordarte que este podcast también lo encuentras en YouTube, en donde el texto aparece en la pantalla. También te puedes suscribir a mi Patreon, en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo, como ejercicios de comprensión del episodio y juegos para aumentar el vocabulario. Y también estoy en Instagram, en donde podemos tener contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast, pero acuérdate de que los enlaces te los dejé en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutarlo. Es fácil, es gratis y a mí me ayuda mucho a que más personas lo conozcan y me motiva a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?